Dios le dijo a mi invitada, quien tuvo un tumor de 8 kilos por 9 años, te desafío a hacer algo. Y Frutiger, y a ella la conozco indirectamente, entrevisté a su padre, Gary Kissy. Amy, fuiste bien educada, pero algo asombroso te pasó en el camino. Te volviste creyente a los 5, sí. Me tomó hasta que tuve 30. Pero, y luego te llenaste con el Espíritu Santo a los 8. Comenzaste a orar por los enfermos. Vamos, ibas por buen camino. Dime de una persona que sanó en ese entonces. Sí, cuando tenía 8 años de edad fui llena con el Espíritu Santo. Y en el mismo servicio pidieron a los niños que oraran por los enfermos y yo pasé. Y recuerdo orar por una señora que vino al frente y ella sanó cuando oré por ella y la recuerdo llorar y decir que Jesús la había tocado y ese fue un momento tan profundo en mi vida. Y fui criada en un hogar cristiano. Es más, era la hija del pastor, mis padres son pastores, y me enseñaron la palabra de Dios a muy corta edad. Incluso de adolescente tuviste visiones sí, internas. En el campamento juvenil fui llamada al ministerio, caí rostro en tierra y sentí la gloria de Dios llenarme y tuve una visión, una neblina azulada, cayendo del cuarto del trono de Dios y llamándome al ministerio, a dirigir la adoración. Y también, profundamente vi los avivamientos como algo que quería que impactara al mundo. Y tú dirás que su vida estaba predestinada y que había un gran ministerio guardado para ella. Pero a los 18 todo cambió. Así es, verás, desde muy pequeña también me comparaba con otras personas. Y luché, tuve inseguridades como muchas personas, pero comencé a tener muchos síntomas físicos en mi cuerpo. A la edad de 18 recuerdo que mi columna dolía mucho y mis músculos comenzaron a doler. Y comencé a notar que el abdomen se ponía duro y se distendía y lo ignoré al principio, pero después de un par de años llegó el punto en que tuve que decirle a mis padres que, este es el problema que tengo. Tenía dolor abdominal severo, tenía indigestión y sufría de todo tipo de cosas digestivas. También comencé a tener infecciones de la nada en mis órganos y progresó en los siguientes años al punto en que parecía embarazada de 6 meses. ¿Pero fuiste al doctor? Lo hice. Mi mamá dijo, oye, te tienen que revisar. Y me llevó al doctor, quien me envió a otro doctor. La primera doctora solo me miró y dijo, veo que te falta la curva de tu columna. Probablemente es así como eres y tendrás que vivir con ese dolor. Recuerdo haber pensado, Dios, ¿esto es una sentencia de por vida? Por favor, ¿esto es incurable? Sí, tendré que vivir con esto. Siendo tan joven. Cierto. Y estuve en una clase de carrusel médico en donde un doctor decía, bien, revisemos esto y revisemos esto otro, pero no había un diagnóstico que dijera, podemos arreglar el problema con esto. Y en realidad era estar en un punto de desesperanza porque sentía que viviría con esto por siempre. Y eso fue lo físico. Así es. Y llegó el punto en que tenías una protuberancia de 8 kilos dentro de ti. Sí, y finalmente, luego de unos años, fui con un doctor que hizo tomografías y rayos X y vio que había una protuberancia en mi abdomen que empujó mis órganos de su lugar, causando toda clase de problemas internos. Y cuando vi esa imagen, descubrí algunos de los problemas físicos, pero además de los problemas físicos con los que luché por 9 años, lidié con un espíritu atormentador de autodesprecio. Al punto en que... Eso posiblemente fue peor que lo físico. Lo fue. Las enfermedades del alma son de las peores cosas que enfrentamos. Me atormentaba el no ser suficientemente buena, el no valer, que algo estaba mal conmigo. Y constantemente me comparaba con otros desde pequeña. Y recuerdo estar tan atormentada que una noche en mi momento más oscuro me miré en el espejo y dije, te odio. Odio cómo me veo, odio mi cuerpo, porque no soy suficientemente buena, porque no puedo tener un cuerpo normal como otras personas. Y el odio hacia mí misma me atormentaba tanto y causó que mi cuerpo reaccionara. Sentí que fue la raíz de la causa de mis síntomas físicos con los que lidiaba. Y comencé a renunciar a mi futuro y mis sueños. Comencé a verme como algo menor a lo que Dios creó en mí. Tenía ese temor de pararme enfrente de las personas o hacer algo por Dios, porque este horrible tormento y este espíritu de enfermedad física en realidad
atacaba a mi ser. No solo mi cuerpo, también mi identidad era atacada severamente. Y sabía eso, pero tampoco sabía cómo liberarme en ese tiempo. Y lo que explicas es que había una desconexión entre lo que sabías en tu cabeza y lo que creías en tu corazón. Por supuesto, había visto personas sanar, Sid. Un día en la iglesia, un hombre paralítico sanó al instante por el poder de Dios. Había visto múltiples milagros en mi vida, pero había un bloqueo entre lo que sabía y lo que podía experimentar yo misma en mí. Y sabía que estaba en mí, pero no estaba segura de cómo liberarme o qué hacer por eso, hasta que llegué a un momento muy crucial en mi vida. Bueno, esto duró 9 años, ir a los doctores, no recibir respuestas y finalmente viste lo que sucedía contigo físicamente. Sí, a 1 año de casada con mi esposo maravilloso Jason, vi a un nuevo doctor. Él me mostró la protuberancia en mi abdomen. Él me mostró dónde le faltaba una curva a mi columna y dijo, esto es lo que sucede. Y llevé esos rayos X a casa conmigo y recuerdo haberme inclinado ante el Señor ese día y haber clamado a Dios para tener uno de esos momentos en donde el dolor de quedarte igual era más grande que el dolor del cambio. Y dije, Dios, cámbiame, muéstrame qué debo hacer. Quiero recibir mi sanidad este año, pero debes mostrarme, Señor, qué hacer. Y fue en ese momento en que le habló a mi corazón y en realidad Él me desafió a hacer algo. Me desafió a creer en su palabra por 30 días y cancelar todos los otros mensajes en mi vida, cerrar todas las noticias, las redes sociales, todas esas cosas y exclusivamente enfocarme en su voz y en la palabra de Dios. Así que dije, bien, Dios, acepto el desafío. Acepto eso. Quiero tener hijos. Tú sabes, y perseguir. bueno, pasaste por 9 años, así que ciertamente podías darle a Dios 30 días. Así es, exacto. Y soporté todo esto y permití que esto me atormentara. Y supe que debía resistir y hacer un cambio. Entonces Dios me desafió y me retó. Lee mi palabra, dila en voz alta por 30 días. Y copié 30 escrituras de sanidad en mi celular y comencé a decirlas en voz alta todos los días, mañana, tarde y noche, cuando me vestía y veía mi cuerpo en el espejo, cada vez que me sentí sin valor y quebrantada y que mi futuro y mis sueños nunca se realizarían, los sacaba y comenzaba a decir la palabra de Dios. Y lo que pasó durante estos 30 días fue que Dios me enseñó 5 principios para acceder a mi sanidad. Aguarda un momento. Cuando tomas un desafío de Dios, es mejor que sea en serio. Y es mejor que te alistes para un milagro. Alístate para tu milagro. Volveremos. Me emociona al extremo anunciar que lanzamos nuestra escuela de ministerio Es Sobrenatural en español. Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural y en realidad espero verte crecer en la gloria, en el Espíritu y en milagros. Te esperamos. Y recibiste un desafío de Dios. Sí. Dime sobre esos 30 días. Y Dios me desafió a creer en su palabra. Y Él me recordó de la escritura que dice, no soy hombre para que mienta. Toda promesa que te he dado es sí y amén. Así que comencé a ver sus promesas relativas a sanidad y comencé a ver el hecho de que no me creó para estar quebrantada. No me creó para estar enferma. No eran su destino y propósito para la vida. Y cuando en realidad comencé a ver eso en la palabra de Dios y lo creí, mi corazón comenzó a cambiar hacia mí misma. Y primero sí, debía deshacerme de ese autodesprecio. Debía liberarme de esa crisis de identidad en la que vivía y ver quién era en Cristo. Y luego vi lo que me dio sanidad. Es parte de mi pacto por lo que Jesús pagó. Y eso no era algo que pudiera recibir antes porque rompí la ley de amarme a mí misma. No me amaba a mí misma. No podía aceptar nada de Dios. Y al progresar esos 30 días,
noté que mi corazón comenzó a cambiar hacia mí misma. Y el Señor me enseñó estos 5 pasos de los que hablaremos en un momento. Y luego, al decir estas escrituras, al principio no sentí nada, emocionalmente no sentía, superpoderes o algo como eso, pero con el paso de esos 30 días, el gozo comenzó a surgir en mi corazón, hasta que finalmente un día llamé a mi esposo por teléfono y bailaba alrededor de mi casa y dije: Jason, tengo una revelación sobrenatural de que fui sanada, porque estaba sana. Y si fui sanada en la cruz, entonces estoy sana hoy. Y finalmente tuve fe de recibir y lo supe. Supe que sabía que Jesús pagó el precio para que yo caminara libre de dolor. Y nadie puede convencerme de lo contrario. Hasta ese punto no podía decir eso. No quisiera intentarlo, puedo ver eso. Y lo llamé y él solo dijo sí. Y le dije: iremos y diremos a los ancianos de la iglesia que oren por nosotros esta semana. Y Jason, sanaré cuando ellos oren por mí. Y supe en mi corazón que podía recibir ahora, porque esos bloqueos estaban fuera de mi camino y las cosas que Dios me enseñó durante esos 30 días. Fue como si las luces se encendieran. Por primera vez, la claridad vino a mi mente y mi corazón de lo que Dios pagó, pero también de quién era yo. Mi identidad fue restaurada. Ahora, muchas personas, su identidad ha sido corrompida. Dios quiere restaurarla. Y como resultado de que tu identidad se corrompa, es difícil que tú creas cualquier promesa de la palabra de Dios. Pero considera que obtienes un desafío de 30 días, un reto de Dios, justo ahora. Amy, ¿y oraron por ti? Y asumo que sanaste al instante. Yo no fui sanada al instante, al momento que oramos en el altar, en el exterior. Pero sí en el interior, Sid. Supe que fue el momento en que recibí mi sanidad. Y le digo a las personas, a veces la esfera sobrenatural es más rápida que la natural y toma un momento para que la esfera natural se empareje con lo que ya pasó en lo sobrenatural. Y me alejé del altar sintiendo lo mismo, viéndome exactamente igual, con dolor, viéndome con la apariencia del embarazo de 6 meses, pero sabía que en septiembre 28 a la 1 p.m., yo fui sanada y escribí eso en mi Biblia. Y solo comencé a alabar a Dios por eso. Le agradecí: Señor, gracias porque en septiembre 28 fui sanada. Este cuerpo cambió, todo ese dolor me fue quitado. Y cambié mi perspectiva. La cambié de será un día seré sanada, a ya está hecho, es una obra terminada. Y ahora solo refuerzo lo que Jesús pagó. Refuerzo el trabajo que Él ya hizo. Y por 2 semanas hice eso. Agradecí al Señor por estar sana, no le pedí, no le rogué jamás por mi sanidad. Sabía que estaba hecho. 2 semanas después recibí... Eso suena a creer antes de ver. Lo sé, lo es. Suena como lo que Abraham hizo. Cierto, le fue contado por justicia. La fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. Y aunque no lo veamos con los ojos físicos, ya ha sido terminado. Y sabía eso, me aferré a eso y por 2 semanas seguí con mi gozo. Y pusiste un límite en el asunto. Diablo, no me importa lo que veo. Diablo, no me importa lo que digas. Pero sé que ya pasó. Y Así dices es. que sentías gozo. Así es. Y cada vez que el diablo intentó decirme en esas 2 semanas, no funcionó. No funcionó esta vez tampoco. No dejaba que el diablo completara sus frases. Lo interrumpía. Y quiero desafiar a alguien hoy. Evita que el diablo termine sus frases. Comienza a interrumpirlo y declara la palabra de Dios. Fue lo que hice esas 2 semanas. Y mantuve mi gozo, mantuve mi paz. Supe que se completó tal como es para ti hoy. No debes vivir enfermo y mal como el diablo te dijo. Y esa noche que fui a la cama 2 semanas después, dije mis escrituras, tenía dolor. Lo normal, pero dije: Señor, gracias, me sanaste. A la siguiente mañana desperté y me senté en la cama y mi esposo me miró y me dijo: Amy, ¿qué le pasó a tu cuerpo? Y dije: ¿a qué te refieres? Entonces me di cuenta, miré abajo y me di cuenta, Sid, que la protuberancia de 8 kilos había desaparecido por completo y sentí mi columna. Descubrí que la curvatura de mi espalda había vuelto y esas vértebras que sobresalían estaban normales y tenía curva en mi espalda. Me agaché, salí de la cama, me agaché y toqué mis pies por primera vez en 9 años. Corrí al espejo y me miré en el espejo. No podía creer lo que había visto. Tenía un cuerpo nuevo que fue recreado. Mi columna
todos esos órganos volvieron a su lugar, ese tumor se fue. Y bueno, desde ese momento hasta ahora, he estado completa y totalmente sana. Llamé a mi mamá por teléfono, quien me vio luchar, ¿cierto? Y comenzó a llorar y vino a mi casa, me dio un abrazo y ya no sintió la protuberancia. Y mi familia entera vino a verme, todos lloraban, alababan al Señor y cambió total y radicalmente. No solo mi vida, cambió la vida de muchas personas que vieron la obra del poder del Señor en mí y en mi cuerpo. Muy bien escribiste este libro, Sané en la noche. ¿Por qué? Directo de tu corazón, ¿por qué escribiste este libro? Una vez que experimenté el poder milagroso del Señor y vi mi lucha, y las personas que me veían decían, es hija de pastores, parece que ya hace todo bien. ¿Por qué no sana? Supe por qué no había sanado, y Dios me enseñó 5 pasos para acceder a la sanidad sobrenatural. Y durante esos 30 días, ese desafío de 30 días, quería decirle a todas las personas que estaban enfermas que no tienen que vivir así más tiempo. Hay una respuesta y Jesús es su respuesta. Entonces comencé a decirle a todos los que conocía y bueno, muchas personas comenzaron a recibir su sanidad al compartirles mi historia. Y lo que yo descubrí es que hay una gran presencia de Dios cuando ella comparte lo que sabe que es verdad. Lo que sabe cambió su vida entera. Lo que sabe la conectó con su destino y su llamado. Y ahora tú me dijiste que Dios te mostró 5 pasos sobrenaturales. ¿Puedes decirnos brevemente esos pasos? Sí, y el primero que creo que todos necesitan, no importa lo que creas hoy de Dios, es que necesitas restauración de tu identidad como hijo del sanador, de Dios Padre. Yo luché con eso muchos años sin saber quién era yo, sin saber a qué tenía acceso como hija de Dios. Y muchos cristianos viven en el vestíbulo, por así decir, de este reino masivo. Pero entraron al reino, abrieron la puerta y Dios les dio la llave para todas las puertas en esa mansión, a la paz, a la sanidad, a la abundancia, lo que necesiten. Pero no acceden a esas cosas porque no usan esas llaves que Dios les dio. Entonces el Señor me mostró que hay un banquete de sanidad. Debes acceder ahí a través de tu identidad como hijo del reino y del rey. Y esa fue la primera cosa que tuve que hacer. Y la segunda fue regenerar mi imagen de que es posible por la fe. Y eso simplemente llega al escuchar la palabra, hablar la palabra, meditar en la verdad en vez de los hechos. Porque podemos ver los hechos y decir bien si los doctores dicen esto sobre mi cuerpo, pero la verdad dice que sané. La verdad de su palabra dice que no debo vivir así más tiempo. Y hay una diferencia. Puedes reconocer los hechos, pero apoyarte en la verdad. Y luego el tercero, después tomar mi autoridad, porque le permitía ese espíritu atormentador del temor y la vergüenza y la desvalorización. Permitía esas cosas, ya la enfermedad, quedarse en mi cuerpo y algunos hacen lo mismo y permiten que esas cosas permanezcan en su vida. No permitan al diablo que termine sus frases, ya no permitan esas cosas, defiéndanse y tomen la autoridad por la que Jesús ya pagó, esas llaves al reino que Él ya nos dio y no soy una luchadora, no soy alguien que se parará y estará ante ti, pero el Señor me dijo que debía dejar de permitir que estas cosas me pasaran. No permitas que la vida te pase y comienza a expresar a la vida lo que pasa. Los otros fueron orar, la oración de fe, y yo esperé hasta saber que la fe estaba ahí antes de que recibiera oración por sanidad con los ancianos de la iglesia. Y luego la última fue alabar a Dios por la victoria. La alabanza es la postura que tomamos cuando estamos de pie y creemos, sabiendo que ya se fue terminado y completado. Así que estar en la presencia del sanador es más importante que nada más, ¿cierto? Cuando estamos en su presencia, Él cambia todo. Muy bien. Bien. Amy, las personas están listas para recibir milagros instantáneos ahora mismo. ¿Estás listo? Lo diré, ¿estás listo? Ora. Aleluya, gracias Señor. Ahora toca los cuerpos de las personas. En el nombre de Jesús, le ordenamos al espíritu de enfermedad que se vaya. Ahora aleja tus manos del pueblo de Dios. Son propiedad de Dios, templos del Espíritu Santo. Justo ahora, solo deja tu mano en el área de tu cuerpo en donde quieres recibir un toque del Señor. Y solo di, Jesús, recibo tu poder, hacedor de milagros, en mi cuerpo. Tú pagaste por eso en la cruz hace 2000 años. Y si fui sanado, soy sanado. Ahora, por de Jesús, accedo al poder sanador sobrenatural.
Gracias, Señor. Justo ahora eres liberado de esa crisis de identidad, la vergüenza. Ese dolor emocional en el que estuviste por muchos años. Justo ahora, sé liberado por el poder de Cristo Jesús. Gracias, Padre, justo ahora. Y ahora veo cáncer de páncreas desaparecer, nódulos en las cuerdas vocales desaparecen. En el nombre de Jesús, alguien más tiene un desorden autoinmune y los doctores no te dan esperanza y es crónico. Ahora ordenamos a esas células que se alineen con la palabra de Dios y la verdad que dice, eres libre hoy. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Atamos al espíritu del temor. En el nombre de Jesús demandamos justicia en esta situación y temor. No tienes derecho a permanecer. Te ordenamos que te vayas en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ya fueron liberados de ataques de pánico. Fueron liberados de toda ansiedad y temor ahora. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y alguien no ha podido tener hijos. Ese destino cambia ahora mismo por el poder del Espíritu Santo. Él cambia el futuro de tu familia. Él cambia ese destino. Justo ahora recibe ese hijo. Recibe la promesa en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Has cambiado ese destino. Gracias, Señor. Alguien tendrá un hijo ahora y te dijeron que no podías. Gracias, Señor. Justo ahora, Padre, recibimos tu unción sanadora. Que inunda sus vidas, inunda sus familias. Una madre se preocupa por un hijo justo ahora, igual que mi mamá se preocupó por ahora. Toma autoridad sobre ese espíritu demoníaco que invadió el hogar familiar. Ahora, por la sangre de Cristo, dile que debe irse ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, recibimos eso, Padre. Te agradecemos hoy. Por tus llagas hemos sanado. Romanos 8:11 dice, el mismo poder que levantó a Jesús de la tumba justo ahora, sacude cuerpos, cambia destinos, Dios. Cambia futuros. Gracias. Mi invitado le dicen de cariño el encendedor de la fe. Porque si tienes aceite, el aceite del Espíritu Santo, Él tiene fuego. ¿Están listos para el fuego? ¡Claro que sí! Y esto me impresiona al máximo. David, tenías 25 personas ciegas y 24 fueron sanadas. De hecho, pudieron ver. Háblame de eso. Por supuesto, estamos en medio de la jungla. Tomamos 2 vuelos, un tren 24 horas, un viaje en auto de 5 horas y finalmente llegamos a nuestro destino. Pero estaba ahí predicando en la aldea y el Espíritu me habló cuando estábamos en el escenario. Normalmente formamos a las personas, los hombres de un lado, las mujeres del otro y los niños en medio, y les imponemos manos rápido. En literalmente 10 minutos oramos por 1000 personas con los ministros rápido. Y antes lo hacemos cada vez que salimos, pero esa noche miré a la gente y dije, no, Dios hará algo diferente. Y es lo que llamo un milagro creativo. Les pedí a todos los que eran ciegos que pasaran. Bueno, no sabía que había 25 personas así. Yo pensaba que eran 1, 2 o 3 y comenzaron a pasar en rebaños. Y yo dije, Señor, te pongo a cargo. Y sé que si pongo a Dios a cargo, va a responder. Fui allá y les dije que hicieran una fila. Y cuando la hicieron, les dije a los ministros que no los tocaran, solo íbamos a pasar. Pasamos y volví al escenario y dije, ahora, 1, 2, 3, abran los ojos. Luego miré y no pasó nada. Oye, traductor, cuenta 1, 2, 3, no me entienden. Y contamos 1, 2, 3. 24 ojos se abrieron al instante. Algunos nacieron así, otros tuvieron accidentes. Bueno, levantas la pregunta. ¿Qué sucedió con la persona que no recibió la vista? Debió haber sido... ¿Sabes? Es una locura. Una persona que no los abrió era una evangelista. Ella predicaba el evangelio. Cuando mis ministros saltaron en el escenario, eran como moscas sobre la miel. Dije, no, todos atrás, déjenme hablar con ella. Quería conocer su problema, tal vez era su mente. Muchas veces nuestra fe en los milagros no pasa porque hay un problema en la mente. Hablé con ella y ella dijo que Dios le dio esto como un don. Y dije, Dios no le da a nadie un don envuelto en una enfermedad, malestar y muerte. Esta no es la voluntad de Dios para ti. Y le expliqué que en Éxodo la Biblia dice que si lo seguimos, Él nos quitará esas enfermedades porque Él es el Dios que los sana. Entonces ella no lo recibió, ese era el problema. Ella no Ahora, lo recibió. ¿cómo es posible? De acuerdo con mis notas, comenzaste como... Escuchen esto, él comenzó como un tumor gigante. ¿A qué te refieres? Mi madre estaba tan nerviosa y cosas que ella recibió un reporte del doctor. El doctor le dijo que ella tenía un tumor y tendrían que operarla. Y ella decidió que iba a visitar a su pastor para que orara por ella. Tenían un avivamiento y cuando oraron por ella dijo, esto ya
no es un tumor, es un bebé y se llamará David. Y él predicará el evangelio, será un evangelista para el Señor y él predicará el evangelio y tendrá una unción para sanidad y ganar almas y será la niña de los ojos de Dios. ¿Y qué pasó con el tumor? Bueno, mi madre me tuvo unos meses después. No sé cuánto tiempo el tumor estuvo ahí, pero ella me tuvo unos meses después. El tumor desapareció. He oído de la fe ridícula y los milagros ridículos. Él estaba dormido en un camión y alguien fue sanado. Háblame brevemente de eso. Por supuesto, tomamos un atajo para llegar a un área, el lugar al que íbamos para poner un nuevo escenario para una cruzada, y cortamos por esa aldea, y no se suponía que debíamos ir ahí, pero el conductor conocía una ruta más rápida. Yo estaba dormido porque pensé que una buena siesta sería buena. Bueno, desperté y le dije al conductor en hindú que parara y se detuvo. Y salí y caminé por esa aldea muy transitada. Había un hombre ahí paralítico. Se podía ver que su cuerpo estaba doblado en diferentes partes. Así que fui allá a orar por él. Le pregunté si creía que podía ser sanado y cuánto tiempo llevaba ahí. Dijo que había estado así por más de 20 años. Y le dije, levántate y anda. Y literalmente lo levanté, lo jalé y su cuerpo se acomodó en las posiciones correctas en las que debía estar. Y él tomó su cama y me dio un abrazo y se fue. Y yo salté de nuevo al jeep y volví a dormir. ¿Sabes qué me parece interesante? Tenemos nuestros planes. Dios tiene sus planes. Háblame del chico de 19 años que quería ser jugador de fútbol profesional. Yo era joven y jugué fútbol desde que puedo recordar. E iba a viajar a Alemania para jugar en una escuela y luego entraría al profesional. Y un día después de trabajar, para reunir el dinero para ir ahí, yo noté que mi gato y mi perro, que en general peleaban, estaban acostados frente a esa puerta, la del baño, y pensé, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué hicieron? Fui ahí y los quité de la puerta para ver qué había ahí. Pero cuando entré, sentí la presencia de Dios y conocí la presencia del Señor. Y humildemente abrí la puerta y entré y dije, Señor. Y fue cuando en los espejos se mostró mi vida del lado izquierdo. Mostró todas las cosas que lograría como jugador de fútbol, todas las cosas buenas, la vida que tendría. Pero dentro de mi corazón era miserable. Incluso cuando tenía todos los elogios y todas las cosas, no hay nada de malo en esa vida, pero no era para mí. Dios me destinó para algo más. Así que miré y vi del otro lado del espejo y era como la mitad, literalmente como un video. De este lado me vi a mí mismo moviéndome con gran unción. Veía personas ser liberadas, veía sanidades y milagros, y hasta donde podía ver en el espejo, las almas llegaban al Señor. Miré eso, pero luego miré mi corazón, estaba feliz, estaba emocionado, estaba haciendo su propósito. Pero luego miré todos los costos que tendría para llegar ahí y dije, Pero supe entonces que Dios me pedía una decisión y puse mi mano en el espejo que mostraba la predicación. Conozco, entiendo por qué. Pero, ¿por qué las personas dicen eso sobre ti? Bueno, es porque cuando llego a un lugar, cambio la atmósfera. Y creo que es de la atmósfera del temor y la duda a la de la fe. Y creo que todos los cristianos deben hacer eso. Me dijiste que el problema más grande que ves en los Estados Unidos, incluso en todo el mundo, es el temor. Explica. Sí, es el temor. Estuve en una iglesia grande predicando y teníamos una fila de oración. Si puedes creerlo, llegaba hasta el pabellón y salía al estacionamiento. Querían que oraran por ellas y no querían que hiciera una oración masiva. Ellos querían que les impusiera manos. Todos querían que se les impusieran manos. Y cuando estaba orando, a todos les preguntaba su petición de oración y decían temor. Casi el 80% de las personas decían temor. Así que oré y lo noté. Hablé con el pastor y dije, debes comenzar a predicar que se vaya el temor de tu iglesia y de las vidas de tus personas. Bueno, ¿cómo te deshaces del temor? Porque es más fácil decirlo que... Sí, es más fácil decirlo. El temor. Pero ¿cómo te deshaces de él? Comienza a creer. Cualquier cosa que recibas, fe y temor, pueden recibir. Si das temor, cedes al temor, alimentas el temor. Lo que el temor dicte para tu vida va a pasar, porque lo alimentas con tus pensamientos y tus acciones. Pero si alimentas la fe, y alimentar la fe es creer en las Escrituras, alimentar la fe es creer en lo que Jesús dijo. Todo lo que pidas en mi nombre, lo haré. Es tan simple que necesitas ayuda para confundirte. Sí. Y eres conocido por eso. Tú enseñas simple y consigues los mismos resultados de la Biblia. Por supuesto. Por supuesto, al estar predicando, intento asegurarme de mantenerlo donde las personas puedan captarlo, porque hay muchas personas ahí que luchan con el temor, y el temor tiene otros amigos que lo acompañan. El temor tiene la duda, el temor tiene la opresión, el temor tiene la depresión. Todas esas cosas llegan y evitan que tienes que despertar. No estoy diciendo que saltes de la cama y digas, estoy emocionado por fe. Es bueno hacerlo. Levántate y conoce.
La Biblia dice en Nahum 1:7, Dios conoce a los que confían en Él. Debes saber que Dios te conoce. Cuando conoces las promesas de Dios y te deshaces del temor, ¿qué es posible? Oh, todo. Ahora, dime la verdad, cuando vas a muchos países y ves algunas condiciones físicas horribles, alguien llegó antes que tú y dijo, oh, Dios, creo en los milagros, pero esto es demasiado. Cuando camino en unción, todo mundo me dice eso. Cuando camino en la unción afuera, soy una persona diferente. Solo camino y creo en Dios para todo. Nada es imposible. Una señora fue a verme con un brazo muy torcido. Yo estaba tomando una soda después de todos los servicios y eso, refrescándome en la iglesia. Ella llegó a mí y fue a verme después del servicio, caminando despacio, y me mostró su mano y estaba torcida en diferentes lugares. Yo saqué las manos y dije, pon tu mano en medio. Y ella comenzó a poner su mano ahí, y al ir pasando mi mano, escuché pop, 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 hasta que ¡pau! Al final su codo volvió a su lugar. Y el obispo Mike estaba conmigo y dijo que había una bola de fuego, que cuando saqué mi mano, él vio una bola de fuego brillando en mi mano, cuando ella pasó su mano ahí. Y ella fue sanada instantáneamente. Ahora, vemos por la fe en la integridad de la palabra de Dios, pero tú no tienes idea de lo que está pasando en el mundo invisible con solo ser obediente, lo que dijiste que es literalmente Dios, porque Él encontró a alguien dispuesto a creer en su palabra. Puso una bola de fuego ahí. Por supuesto. Si ves la Biblia, ves a Jesús, ves a Pablo. Estos son dos hombres que operan en la creatividad. Ves a Jesús. Él pidió los tazones y dijo, oigan, llenen eso con agua y luego tendrán vino. No suena a algo que tenga sentido. No sabes por qué lo haces, pero las personas le creyeron, lo hicieron y tuvieron vino. Vean a Pablo. La Biblia dice que Dios escribió milagros especiales con las manos de Pablo y él tomó su manto, lo rompió, lo envió a las personas que fueran sanadas dentro de sus propias casas. Él fue el televangelista original. Él pudo tomar toda la unción que tomamos y ponerla en las alas de las personas. Él pudo hacer lo mismo entonces, al tomar su manto y enviar milagros. Ahora este hombre, él enciende tu fe. Cuando él habla, incluso hizo que toda una ciudad sanara. Háblame de eso. Por supuesto. En India, Bhattapara, prediqué ahí. Había 500 personas asistiendo. Había unas 500 personas afuera, en la aldea, hindús, musulmanes y cristianos. Predicamos allá y fue el primer lugar donde prediqué 100% de poder obrador de milagros y dije que todos podían ser sanados. Jesús lo hizo. Jesús entraba a una ciudad y todos los aldeanos eran sanados y Dios honró lo que prediqué. Llegué a casa 3 semanas luego. Solo había tenido esos 500 ahí, las personas que estaban dentro del edificio. Pero cuando volví a casa, me llamaron y me dijeron que 1000 personas fueron sanadas porque toda la aldea fue sanada. Estaban tan encendidos de fe, como hablamos hace rato, estaban tan encendidos de fe que todos los predicadores y cristianos salieron a buscar a personas por quienes orar. Es lo que quieres hacer. Y cuando salieron, me llamaron y dijeron, oye, no hay nadie por quien orar. Todos ya fueron sanados porque había bocinas en toda la ciudad y la aldea. La iglesia puso bocinas en todos lados. Y todos oyeron el mensaje de Dios y su poder obrador de milagros. Dios está sanando a personas ahora, hablando de su poder obrador de milagros. Hay personas que sus dedos les duelen cuando doblan los dedos. El dolor se va. No sé si Dios está enviando una bola de fuego para deshacerse del dolor. No, francamente no me importa. Pero prueba y ve que el Señor es bueno. Oh, David, una de las claves de las que hablaste que la mayoría de los creyentes se pierden son los milagros retrasados. Piensan que, como no pasó nada cuando oró, entonces nada va a pasar. Tú sabes que es diferente. Por supuesto. Cuando a las personas se les retrasan los milagros, lo primero que pasa es que le agregan más duda. Van al servicio, no ven que pase algo físico y luego se van a casa y comienzan a ponerse tristes y comienzan a comiserarse, pero deben seguir creyendo. Y la Biblia dice que cuando Daniel estaba orando, en el momento en que oró, Dios envió un ángel. En el segundo que puso su rodilla al suelo y dijo, Padre, necesito esto, el ángel fue allá. Pero también dice en la misma escritura que por 21 días el diablo lo detuvo. Es un milagro retrasado. Finalmente llegó a él. Quiero decirle a todos que el diablo no puede parar lo que tu fe libera. No puede pararlo. No puede alejarlo para siempre. No te mueve lo que ven tus ojos, solo te mueve la integridad del Dios vivo y su palabra. Cuéntame sobre una persona que tuvo un milagro retrasado. Esto es una historia maravillosa de un joven en India. Ellos llegaron corriendo, y todos esos niños corren cuando oro. Los adultos hacen la fila, pero los niños corren. Se divierten en la iglesia y corren.
Y había un pequeño, veía que él caminaba un poco diferente, veía que él era un poco extraño en algunas cosas, y le impuse las manos así, y fue lo más rápido que pude, y se fue. Bueno, ¿sabías que 2 horas luego estaba en Batapata predicando a 80 kilómetros de donde ministré, y él estaba a 80 kilómetros de ahí, donde oré por él? Y eran 2 horas luego. Él subía las escaleras, tenía piernas torcidas, se iban hacia atrás en cierta forma, y subía las escaleras, llamó a su madre llorando. Su madre pensó que se había caído de nuevo y dijo, ¿qué pasó? Y él dijo, bueno, mamá, sentí que Jesús tocó mis piernas. Y luego él llegó hasta arriba, se cayó el teléfono, y su madre estaba asustada, y ella dijo, ¿qué sucede? Y dijo, vi las manos de Jesús, y él enderezó mis piernas. Me acordé de las Escrituras. Jesús dijo, ¿encontraré fe? ¿Qué pasa cuando tú fuiste atacado con 2 condiciones físicas en ti? Como le pasó a David. ¿Qué pasa entonces? Bueno, es la prueba real cuando se siente la presión. Vamos a descubrirlo cuando volvamos. ¿Qué pasa cuando vas por todo el mundo? Ves grandes milagros creativos. ¿Sabes de 24, 25 personas ciegas recuperan la vista y la persona que no fue porque ella no quería, literalmente, pensaba que era mejor para su testimonio ser ciega? No entiendo eso, David. Pero tú enfermaste. Ahí es cuando se siente la presión. Platícame. Sí. En años de hacer servicio de sanidad y ver esos milagros, comencé a sentir dolor en la espalda baja. Y no podía sentarme, no podía conducir, iba a tomar un vuelo de 18 horas y me sentía miserable por 6 meses. Era difícil hacer cualquier tipo de viaje. Y comencé a leer Marcos 11, que habla sobre la higuera y el poder de tus palabras, y habla sobre quien sea y lo que sea, que lo que crees, que Dios hará. Y comencé a estudiar eso y fui sanado, pero casi literalmente al siguiente día. No pasó ni una semana. Mi rodilla se desvió. No sé qué pasó. Estaba ayudando a mi hermano a mover muebles y se desvió. Bueno, ese pequeño problema era solo una torcedura, una lastimadura en mi rodilla. Se volvió un gran problema donde no podía ni caminar. Entonces tú caminabas cojeando. Y mal. Voy a hacer que todos ustedes sanen. Y es gracioso. Cuando comenzaba a predicar estaba bien, me movía y todo. Pero después del servicio estaba cojeando y volví a mi cuarto, parecía que necesitaba asistencia. Y veía rodillas sanando y sanidad. Podía oír que las rodillas tronaban, podía ver rodillas volviendo a su lugar. Oré por una señora y ella no había podido cargar a sus nietos por 7 años. Y oré y automáticamente ella saltó, estoy sanada. Y ella pudo cargar a sus nietos en ese instante. ¿Qué pensabas cuando las rodillas de las personas eran sanadas y a ti te dolía mucho? Pensé, ¿qué estoy haciendo mal, señor? ¿En qué lo hice mal? Y luego seguía estudiando y seguía adelante, ¿sabes? Y de todo esto debo decir una cosa, no paré de hacer la voluntad de Dios. No paré de creer, no paré de confiar, porque estaba orando con la confianza en que las Escrituras son reales, que las Escrituras son verdad y las personas son sanadas. A pesar de cómo me sienta yo o cómo me vea, la palabra de Dios aún es verdad. Seguí haciendo eso y creyendo en eso, y luego fue hasta que fui a Kenia. Ya tenía como 6 meses con ese problema. Y estaba predicando, y predicaba un mensaje que había predicado en las iglesias, quien sea y lo que sea. Me encanta dar ese mensaje. Y estaba predicando, y dije, Señor, es suficiente. Necesito descubrir por qué no soy sanado, porque me estaba poniendo tan mal que no podía dormir en la noche. Tenía como 2 horas de sueño, porque no podía encontrar una posición en la cama. Miré las Escrituras y noté algo ahí que no había notado antes. La revelación me llegó, y es lo que tenemos que decretar y poner en términos. Jesús le dijo a la planta, a la higuera, no producirás fruto y te secarás y morirás. Decretó y puso los términos y dijo, y murió. Y la siguiente vez que pasó por ahí estaba muerta, la planta no estaba. Y todos los discípulos saltaron alocados por ese milagro. A pesar de ver todas las sanidades y milagros, estaban emocionados por ese milagro. Y solo era un milagro de palabras. Era una de las primeras veces que Jesús no trajo algo a la vida o sanó algo. Y fue una lección para nosotros, para todos, que veamos lo poderosas que son nuestras palabras. Y cuando vi eso y lo he visto, miré mi rodilla, la tomé, puse mi mano en mi rodilla y dije, serás sanada. En la próxima semana, para cuando termine el servicio, ya no me molestarás más. Y no volverás a doler. Y decía en Nahum 1:9 que cuando había enfermedad no volvería de nuevo. Y dije, eres sanada en el nombre de Jesús. No tienes opción más que escuchar mis palabras. Estaba predicando ese día y dormí un poco mejor.
El segundo día que prediqué, esa noche dormí un poco mejor y el tercer día ni siquiera me molestó cuando dormí, pero seguía cuando caminaba aún estaba ahí. El quinto día estaba predicando, oí un hermoso ruido en mi pierna. Era el mismo ruido que oí en Luisiana, como, o sea que suena eso, ¿saben? La fe tiene un sonido, puedo decírtelo, la fe tiene un sonido y es el sonido de Dios tocándote y arreglando las cosas. Y me agaché y toqué mi pierna. Y no podía recordar qué rodilla me dolía, de lo bien que estaba. Hay personas ahora cuyas rodillas les duelen. Quiero que ores por ellos. Cualquier cosa que Dios te diga que ores por sanidad. Por supuesto. Ahora. Dios me dijo 3 cosas hoy, y era esto, que las personas van a ser sanadas, que la palabra de Dios que predicamos no regresará vacía, que el poder de Dios ha ungido esas vías respiratorias hasta tu corazón, tus piernas, tu espalda. De hecho, esta mañana sentí una urgencia fuerte de decirles a las personas con dolores de espalda, pongan su mano en la espalda cuando oremos y vamos a creer que ahora Dios te está sanando. Siento que las piernas son sanadas, las rodillas son sanadas, ordeno a ese cáncer que se vaya en el nombre de Jesús. Y creo ahora, con la totalidad de Dios y la confianza en su palabra, debemos confiar cuando hablamos de la palabra de Dios y que es la verdad. Y creo que ahora esas personas serán sanadas. Libero una unción en las espaldas y las rodillas. Libero una unción sobre todo el cuerpo y ordeno que todas las manos sean sanadas. Y creo que Dios está hablando a alguien. Cuando digo estas palabras, es simple. Si solo crees, es todo lo que debes hacer, es todo lo que necesitamos. Creer que Dios va a sanar. Y creo ahora y recibo esa unción y esa sanidad que enviamos en el nombre de Jesús. Amén. Hay suficiente fe ahora, pasando a través de tu televisión o tu computadora, que puedes hacer a Jesús tu Mesías y Salvador. Es un salto de fe. Da el salto ahora. Di: Jesús, perdóname por todos mis pecados. Te pido que vivas dentro de mí y seas el Señor de mi vida. Amén. Dios le dijo a mi invitada, quien tuvo un tumor de 8 kilos por 9 años, te desafío a hacer algo. Y Frutiger, y a ella la conozco indirectamente, entrevisté a su padre, Gary Kissy. Amy, fuiste bien educada, pero algo asombroso te pasó en el camino. Te volviste creyente a los 5, sí. Me tomó hasta que tuve 30. Pero, y luego te llenaste con el Espíritu Santo a los 8, comenzaste a orar por los enfermos. Vamos, ibas por buen camino. Dime de una persona que sanó en ese entonces. Sí, cuando tenía 8 años de edad fui llena con el Espíritu Santo. Y en el mismo servicio pidieron a los niños que oraran por los enfermos y yo pasé. Y recuerdo orar por una señora que vino al frente y ella sanó cuando oré por ella y la recuerdo llorar y decir que Jesús la había tocado y ese fue un momento tan profundo en mi vida. Y fui criada en un hogar cristiano. Es más, era la hija del pastor. Mis padres son pastores. Y me enseñaron la palabra de Dios a muy corta edad. Incluso de adolescente tuviste visiones internas. En el campamento juvenil fui llamada al ministerio, caí rostro en tierra y sentí la gloria de Dios llenarme. Y tuve una visión, una neblina azulada, cayendo del cuarto del trono de Dios y llamándome al ministerio, a dirigir la adoración. Y también, profundamente vi los avivamientos como algo que quería que impactara al mundo. Y tú dirás que su vida estaba predestinada y que había un gran ministerio guardado para ella. Pero a los 18 todo cambió. Así es, verás, desde muy pequeña también me comparaba con otras personas. Y luché, tuve inseguridades como muchas personas, pero comencé a tener muchos síntomas físicos en mi cuerpo. A la edad de 18 recuerdo que mi columna dolía mucho y mis músculos comenzaron a doler. Y comencé a notar que el abdomen se ponía duro y se distendía y lo ignoré al principio, pero después de un par de años llegó el punto en que tuve que decirle a mis padres que, este es el problema que tengo. Tenía dolor abdominal severo, tenía indigestión y sufría de todo tipo de cosas digestivas. También comencé a tener infecciones de la nada en mis órganos y progresó en los siguientes años al punto en que parecía embarazada de 6 meses. ¿Pero fuiste al doctor? Lo hice. Mi mamá dijo, oye, te tienen que revisar. Y me llevó al doctor, quien me envió a otro doctor. La primera doctora solo me miró y dijo, veo que te falta la curva de tu columna. Probablemente es así como eres y tendrás que vivir con ese dolor. Recuerdo haber pensado,
Dios, ¿esto es una sentencia de por vida? Por favor, ¿esto es incurable? Sí, tendré que vivir con Siendo esto. tan joven. Cierto. Y bueno, estuve en una clase de carrusel médico en donde un doctor decía, bien, revisemos esto y revisemos esto otro, pero no había un diagnóstico que dijera, podemos arreglar el problema con esto. Y en realidad era estar en un punto de desesperanza porque sentía que viviría con esto por siempre. Y eso fue lo físico. Así es. Y bueno, llegó el punto en que tenías una protuberancia de 8 kilos dentro de ti. Sí, y finalmente, luego de unos años, fui con un doctor que hizo tomografías y rayos X y vio que había una protuberancia en mi abdomen, que empujó mis órganos de su lugar, causando toda clase de problemas internos. Y cuando vi esa imagen, descubrí algunos de los problemas físicos, pero además de los problemas físicos con los que luché por 9 años, lidié con un espíritu atormentador de autodesprecio, al punto en que... Eso posiblemente fue peor que lo físico. Lo fue. Las enfermedades del alma son de las peores cosas que enfrentamos. Me atormentaba el no ser suficientemente buena, el no valer, que algo estaba mal conmigo, y constantemente me comparaba con otros desde pequeña, y recuerdo estar tan atormentada que una noche en mi momento más oscuro me miré en el espejo y dije, te odio. Odio cómo me veo, odio mi cuerpo, porque no soy suficientemente buena, porque no puedo tener un cuerpo normal como otras personas. Y el odio hacia mí misma me atormentaba tanto y causó que mi cuerpo reaccionara. Sentí que fue la raíz de la causa de mis síntomas físicos con los que lidiaba. Y comencé a renunciar a mi futuro y mis sueños. Comencé a verme como algo menor a lo que Dios creó en mí. Tenía ese temor de pararme enfrente de las personas o hacer algo por Dios, porque este horrible tormento y este espíritu de enfermedad física en realidad atacaba a mi ser. No solo mi cuerpo, también mi identidad era atacada severamente. Y sabía eso, pero tampoco sabía cómo liberarme en ese tiempo. Y lo que explicas es que había una desconexión entre lo que sabías en tu cabeza y lo que creías en tu corazón. Por supuesto, había visto personas sanar, Sid. Un día en la iglesia, un hombre paralítico sanó al instante por el poder de Dios. Había visto múltiples milagros en mi vida, pero había un bloqueo entre lo que sabía y lo que podía experimentar yo misma en mí. Y sabía que estaba en mí, pero no estaba segura de cómo liberarme o qué hacer por eso, hasta que llegué a un momento muy crucial en mi vida. Bueno, esto duró 9 años, ir a los doctores, no recibir respuestas y finalmente viste lo que sucedía contigo físicamente. Sí, a 1 año de casada con mi esposo maravilloso Jason, vi a un nuevo doctor. Él me mostró la protuberancia en mi abdomen. Él me mostró dónde le faltaba una curva a mi columna y dijo, esto es lo que sucede. Y llevé esos rayos X a casa conmigo y recuerdo haberme inclinado ante el Señor ese día y haber clamado a Dios para tener uno de esos momentos en donde el dolor de quedarte igual era más grande que el dolor del cambio. Y dije, Dios, cámbiame, muéstrame qué debo hacer. Quiero recibir mi sanidad este año, pero debes mostrarme, Señor, qué hacer. Y fue en ese momento en que le habló a mi corazón y en realidad Él me desafió a hacer algo. Me desafió a creer en su palabra por 30 días y cancelar todos los otros mensajes en mi vida, cerrar todas las noticias, las redes sociales, todas esas cosas y exclusivamente enfocarme en su voz y en la palabra de Dios. Así que dije, bien, Dios, acepto el desafío. Acepto eso. Quiero tener hijos, quiero... Tú sabes, y perseguir. bueno, pasaste por 9 años, así que ciertamente podías darle a Dios 30 días. Así es, exacto. Y soporté todo esto y permití que esto me atormentara. Y supe que debía resistir y hacer un cambio. Entonces Dios me desafió y me retó. Lee mi palabra, dila en voz alta por 30 días. Y copié 30 escrituras de sanidad en mi celular y comencé a decirlas en voz alta todos los días, mañana, tarde y noche, cuando me vestía y veía mi cuerpo en el espejo, cada vez que me sentí sin valor y quebrantada y que mi futuro y mis sueños nunca se realizarían, los sacaba y comenzaba a decir la palabra de Dios. Y lo que pasó durante estos 30 días fue que Dios me enseñó 5 principios para acceder a mi sanidad. Aguarda un momento. Cuando tomas un desafío de Dios, es mejor que sea en serio. Y es mejor que te alistes
para un milagro. Alístate para tu milagro. Volveremos. Me emociona al extremo anunciar que lanzamos nuestra escuela de ministerio Es Sobrenatural en español. Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural y en realidad espero verte crecer en la gloria, en el Espíritu y en milagros. Te esperamos. Y recibiste un desafío de Dios. Sí. Dime sobre esos 30 días. Y Dios me desafió a creer en su palabra. Y Él me recordó de la Escritura que dice, no soy hombre para que mienta. Toda promesa que te he dado es sí y amén. Así que comencé a ver sus promesas relativas a sanidad y comencé a ver el hecho de que no me creó para estar quebrantada. No me creó para estar enferma. No eran su destino y propósito para la vida. Y cuando en realidad comencé a ver eso en la palabra de Dios y lo creí, mi corazón comenzó a cambiar hacia mí misma. Y primero sí, debía deshacerme de ese autodesprecio. Debía liberarme de esa crisis de identidad en la que vivía y ver quién era en Cristo. Y luego vi lo que me dio sanidad. Es parte de mi pacto por lo que Jesús pagó. Y eso no era algo que pudiera recibir antes porque rompí la ley de amarme a mí misma. No me amaba a mí misma. No podía aceptar nada de Dios. Y al progresar esos 30 días, noté que mi corazón comenzó a cambiar hacia mí misma. Y el Señor me enseñó estos 5 pasos de los que hablaremos en un momento. Y luego, al decir estas escrituras, al principio no sentí nada, emocionalmente no sentía, superpoderes o algo como eso. Pero con el paso de esos 30 días, el gozo comenzó a surgir en mi corazón. Hasta que finalmente un día llamé a mi esposo por teléfono. Y bailaba alrededor de mi casa. Y dije, Jason, tengo una revelación sobrenatural de que fui sanada, porque estaba sana. Y si fui sanada en la cruz, entonces estoy sana hoy. Y finalmente tuve fe de recibir y lo supe. Supe que sabía que Jesús pagó el precio para que yo caminara libre de dolor. Y nadie puede convencerme de lo contrario. Hasta ese punto no podía decir eso. No quisiera intentarlo, puedo ver eso. Y lo llamé y él solo dijo, sí, le dije, iremos y diremos a los ancianos de la iglesia que oren por nosotros esta semana. Y Jason, sanaré cuando ellos oren por mí. Y supe en mi corazón que podía recibir ahora, porque esos bloqueos estaban fuera de mi camino y las cosas que Dios me enseñó durante esos 30 días. Fue como si las luces se encendieran. Por primera vez, la claridad vino a mi mente y mi corazón de lo que Dios pagó, pero también de quién era yo. Mi identidad fue restaurada. Ahora, muchas personas, su identidad ha sido corrompida. Dios quiere restaurarla. Y como resultado de que tu identidad se corrompa, es difícil que tú creas cualquier promesa de la palabra de Dios. Pero considera que obtienes un desafío de 30 días, un reto de Dios, justo ahora. Amy, ¿y oraron por ti? Y asumo que sanaste al instante. Yo no fui sanada al instante, al momento que oramos en el altar, en el exterior. Pero sí en el interior, Sid. Supe que fue el momento en que recibí mi sanidad. Y le digo a las personas, a veces la esfera sobrenatural es más rápida que la natural y toma un momento para que la esfera natural se empareje con lo que ya pasó en lo sobrenatural. Y me alejé del altar sintiendo lo mismo, viéndome exactamente igual, con dolor, viéndome con la apariencia del embarazo de 6 meses, pero sabía que en septiembre 28 a la 1 p.m., yo fui sanada y escribí eso en mi Biblia. Y solo comencé a alabar a Dios por eso. Le agradecí, Señor, gracias porque en septiembre 28 fui sanada. Este cuerpo cambió, todo ese dolor me fue quitado. Y cambié mi perspectiva, la cambié de será un día seré sanada, a ya está hecho, es una obra terminada. Y ahora solo refuerzo lo que Jesús pagó, refuerzo el trabajo que Él ya hizo. Y por 2 semanas hice eso. Agradecí al Señor por estar sana, no le pedí, no le rogué jamás por mi sanidad, sabía que estaba hecho. 2 semanas después recibí... Eso suena a creer antes de ver. Lo sé, lo es. Suena como lo que Abraham hizo. Cierto, le fue contado por justicia, la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven.
Y aunque no lo veamos con los ojos físicos, ya ha sido terminado. Y sabía eso, me aferré a eso y por 2 semanas seguí con mi gozo. Y pusiste un límite en el asunto. Diablo, no me importa lo que veo. Diablo, no me importa lo que digas. Pero sé que ya pasó. Y Así dices es. que sentías gozo. Así es, y bueno, cada vez que el diablo intentó decirme en esas 2 semanas, bueno, no funcionó. No funcionó esta vez tampoco. No dejaba que el diablo completara sus frases. Lo interrumpía. Y quiero desafiar a alguien hoy. Evita que el diablo termine sus frases. Comienza a interrumpirlo y declara la palabra de Dios. Fue lo que hice esas 2 semanas. Y mantuve mi gozo, mantuve mi paz. Supe que se completó tal como es para ti hoy. No debes vivir enfermo y mal como el diablo te dijo. Y esa noche que fui a la cama 2 semanas después, dije mis escrituras, tenía dolor. Lo normal, pero dije, Señor, gracias, me sanaste. A la siguiente mañana desperté y me senté en la cama y mi esposo me miró y me dijo, Amy, ¿qué le pasó a tu cuerpo? Y dije, ¿a qué te refieres? Entonces me di cuenta, miré abajo y me di cuenta, Sid, que la protuberancia de 8 kilos había desaparecido por completo y sentí mi columna. Descubrí que la curvatura de mi espalda había vuelto y esas vértebras que sobresalían estaban normales y tenía curva en mi espalda. Me agaché, salí de la cama, me agaché y toqué mis pies por primera vez en 9 años. Corrí al espejo y me miré en el espejo. No podía creer lo que había visto. Tenía un cuerpo nuevo que fue recreado, mi columna. Todos esos órganos volvieron a su lugar, ese tumor se fue. Y bueno, desde ese momento hasta ahora, he estado completa y totalmente sana. Llamé a mi mamá por teléfono, quien me vio luchar, ¿cierto? Y comenzó a llorar y vino a mi casa, me dio un abrazo y ya no sintió la protuberancia. Y mi familia entera vino a verme, todos lloraban, alababan al Señor y cambió total y radicalmente. No solo mi vida, cambió la vida de muchas personas que vieron la obra del poder del Señor en mí y en mi cuerpo. Muy bien escribiste este libro. Sané en la noche. ¿Por qué? Directo de tu corazón. ¿Por qué escribiste este libro? Una vez que experimenté el poder milagroso del Señor y vi mi lucha, y las personas que me veían decían, es hija de pastores, parece que ya hace todo bien. ¿Por qué no sana? Supe por qué no había sanado, y Dios me enseñó 5 pasos para acceder a la sanidad sobrenatural. Y durante esos 30 días, ese desafío de 30 días, quería decirle a todas las personas que estaban enfermas que no tienen que vivir así más tiempo. Hay una respuesta y Jesús es su respuesta. Entonces comencé a decirle a todos los que conocía y bueno, muchas personas comenzaron a recibir su sanidad al compartirles mi historia. Y lo que yo descubrí es que hay una gran presencia de Dios cuando ella comparte lo que sabe que es verdad. Lo que sabe cambió su vida entera. Lo que sabe la conectó con su destino y su llamado. Y ahora tú me dijiste que Dios te mostró 5 pasos sobrenaturales. ¿Puedes decirnos brevemente esos pasos? Sí, y el primero que creo que todos necesitan, no importa lo que creas hoy de Dios, es que necesitas restauración de tu identidad como hijo del sanador, de Dios Padre. Yo luché con eso muchos años sin saber quién era yo, sin saber a qué tenía acceso como hija de Dios. Y muchos cristianos viven en el vestíbulo, por así decir, de este reino masivo. Pero entraron al reino, abrieron la puerta y Dios les dio la llave para todas las puertas en esa mansión, a la paz, a la sanidad, a la abundancia, lo que necesiten. Pero no acceden a esas cosas porque no usan esas llaves que Dios les dio. Entonces el Señor me mostró que hay un banquete de sanidad. Debes acceder ahí a través de tu identidad como hijo del reino y del rey. Y esa fue la primera cosa que tuve que hacer. Y la segunda fue regenerar mi imagen de que es posible por la fe. Y eso simplemente llega al escuchar la palabra, hablar la palabra, meditar en la verdad en vez de los hechos. Porque podemos ver los hechos y decir bien si los doctores dicen esto sobre mi cuerpo, pero la verdad dice que sané. La verdad de su palabra dice que no debo vivir así más tiempo. Y hay una diferencia. Puedes reconocer los hechos, pero apoyarte en la verdad. Y luego el tercero, después tomar mi autoridad, porque le permitía ese espíritu atormentador del temor y la vergüenza y la desvalorización. Permitía esas cosas, ya la enfermedad, quedarse en mi cuerpo y algunos hacen lo mismo y permiten que esas cosas permanezcan en su vida.
No permitan al diablo que termine sus frases, ya no permitan esas cosas, defiéndanse y tomen la autoridad por la que Jesús ya pagó, esas llaves al reino que Él ya nos dio. Y no soy una luchadora, no soy alguien que se parará y estará ante ti, pero el Señor me dijo que debía dejar de permitir que estas cosas me pasaran. No permitas que la vida te pase y comienza a expresar a la vida lo que pasa. Los otros fueron orar, la oración de fe, y yo esperé hasta saber que la fe estaba ahí antes de que recibiera oración por sanidad con los ancianos de la iglesia. Y luego la última fue alabar a Dios por la victoria. La alabanza es la postura que tomamos cuando estamos de pie y creemos, sabiendo que ya se fue terminado y completado. Así que estar en la presencia del sanador es más importante que nada más, ¿cierto? Cuando estamos en su presencia, Él cambia todo. Muy bien. Bien. Amy, las personas están listas para recibir milagros instantáneos Sí. ahora mismo. ¿Estás listo? Lo diré, ¿estás listo? Ora. Aleluya, gracias Señor. Ahora toca los cuerpos de las personas. En el nombre de Jesús, le ordenamos al espíritu de enfermedad que se vaya. Ahora, aleja tus manos del pueblo de Dios. Son propiedad de Dios, templos del Espíritu Santo. Justo ahora, solo deja tu mano en el área de tu cuerpo en donde quieres recibir un toque del Señor. Y solo di, Jesús, recibo tu poder, hacedor de milagros, en mi cuerpo. Tú pagaste por eso en la cruz hace 2000 años. Y si fui sanado, soy sanado. Ahora, por de Jesús, accedo al poder sanador sobrenatural. Gracias, Señor. Justo ahora eres liberado de esa crisis de identidad, la vergüenza. Ese dolor emocional en el que estuviste por muchos años. Justo ahora, sé liberado por el poder de Cristo Jesús. Gracias, Padre, justo ahora. Y ahora veo cáncer de páncreas desaparecer, nódulos en las cuerdas vocales desaparecen. En el nombre de Jesús, alguien más tiene un desorden autoinmune y los doctores no te dan esperanza y es crónico. Ahora ordenamos a esas células que se alineen con la palabra de Dios y la verdad que dice, eres libre hoy. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Atamos al espíritu del temor. En el nombre de Jesús demandamos justicia en esta situación y temor. No tienes derecho a permanecer. Te ordenamos que te vayas en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ya fueron liberados de ataques de pánico. Fueron liberados de toda ansiedad y temor ahora. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y alguien no ha podido tener hijos. Ese destino cambia ahora mismo por el poder del Espíritu Santo. Él cambia el futuro de tu familia. Él cambia ese destino. Justo ahora recibe ese hijo. Recibe la promesa. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Has cambiado ese destino. Gracias, Señor. Alguien tendrá un hijo ahora y te dijeron que no podías. Gracias, Señor. Justo ahora, Padre, recibimos tu unción sanadora. Que inunda sus vidas, inunda sus familias. Una madre se preocupa por un hijo justo ahora, igual que mi mamá se preocupó por ahora. Toma autoridad sobre ese espíritu demoníaco que invadió el hogar familiar. Ahora, por la sangre de Cristo, dile que debe irse ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, recibimos eso, Padre. Te agradecemos hoy. Por tus llagas hemos sanado. Romanos 8:11 dice, el mismo poder que levantó a Jesús de la tumba justo ahora, sacude cuerpos, cambia destinos, Dios, cambia futuros. Gracias.